Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios, con nuestro estudio bíblico del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 2, y hoy queremos subrayar y estudiar en nuestro estudio bíblico el versículo 10 del Evangelio de San Juan. Y les dijo: todos sirven primero el vino bueno y cuando ya han bebido bastante, el de inferior calidad, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Bueno, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Lo que aquí nos está diciendo el evangelista Juan. Todos sirven primero el vino bueno. Y cuando ya todos han bebido bastante, el de inferior calidad, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Nuestro contexto bíblico, aquí el Haris, o el Semeion, o el Dabar, o el Tov, bueno, constituye la culminación simbólica, queridos amigos, del milagro, es decir, de lo que está sucediendo. Esta es la conclusión simbólica, absolutamente, el milagro. El milagro es una conclusión. Ya no, es decir, el milagro sería la consecuencia. ¿Pero de qué? De lo que el Señor nos ofrece como proceso. Esto luego ya es una enseñanza maravillosa porque ya de upea. La ñamoñero peña de apunto un p. Y el cuatama hoy que había sido la vida cristiana es siempre un proceso. Es un proceso. Es una catequesis continua. Entonces, todos nosotros que hacemos nuestra catequesis, nuestra primera comunión, venda ya la tu pavo, venda ya tu ya la de catequesis, ya de catecismo, ya pola ya de confirmación, ya pues ya anquilosa, quedamos paralíticos. Quiere decir que no entendimos verdaderamente lo que significa el milagro. Por eso es que después nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Ñanderas, oye, ñande, ñecote algo, do pona ñande negocio, cualquier cosa. Amba, ella, pues, vayan a ti, pues. Pebe el grito al aire, el grito a Dios. Allá. Pa y poco seré, pa y se vende sin mina, pa y pea que amoa. ¿Por qué? Porque pebe a reñeñandusa, pere ya, o sea, no existe proceso. Entonces vos estás esperando el milagro, que es una cuestión de fetichismo. Es una cuestión, como yo suelo decir, como los dioses del Olympus, el Zeus. Psst, un rayo y hace que ¡pum!, cambie la cosa, un ratoncito convertido en un elefante. No. La vida cristiana, lo que Jesús nos enseña es el verdadero milagro sucede en un camino procesual, proceso. Desde un comienzo, hagan, desde la obediencia, hagan lo que Él les diga. O sea que el verdadero cambio, queridos amigos, solamente lo vamos a tener cuando nosotros hacemos un proceso de vida cristiana. Porque el milagro ya es la culminación simbólica del milagro.
de lo que Dios obra, consecuencia de todo este proceso. Entonces, el maestresala, sin comprender, él proclama ciertamente porque es testigo de una verdad teológica. El vino nuevo del reino supera toda experiencia que fuimos haciendo. Eso sí, va poco a poco, que es cuestión bien humana, pero cuando llega al final, es decir, el cambio del agua en vino, ese es un elemento que supera toda experiencia previa, toda experiencia humana anterior, porque no tiene igual, no tiene igual. Oikos kalos, es decir, el kalos quiere decir bueno, tov en hebreo, ¿verdad? El kalos, el bueno, el que conviene verdaderamente. Kalos quiere decir eso, el que te conviene. Este es el vino que te conviene. Esta es la alegría real que te conviene, kalos. Más que decir solamente bueno, ¿verdad? El significado es muy interesante, bello, perfecto, lleno de gracia, el jariz. Y entonces, el texto hebreo, queridos amigos, que es paralelo a esto, usaría la palabra tov meod, demasiado bueno, tov meod. Y entonces, la palabra con la que Dios describe su creación en el Génesis, y vio Dios que todo era bueno. Vio Dios que todo era bueno. Entonces, el vino bueno es símbolo de la nueva creación. Ahí llegamos entonces. Hay una nueva creación. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Hapeango proceso. La checheca uno hina ayapota manteo la proceso. Ayapota la proceso. Entonces, poco a poco, pero ayapona. Y si yo no hago ese proceso y si yo no ayudo, si yo no me concientizo, ¿verdad? No entro en esa concienciación profunda, daya pomo, ahí anda y por ahí la cambio. Entonces, Pepe Coñandela ya la pruebera, ya la brujo, ya pantonea, siempre es la misma técnica, ¿verdad? Que te van a hacer los brujos o esa gente. Ya a mí la de jardín, ya a mí pegamos. A ojo nos debe tener pelotas a huepa, ojo nos debe tener aquí. A ver, en todos los lugares. Oye, ya ponemos un boaco, niño, te acuendeco, a ver. Y claro, te llévalo a toda la familia, entonces debe puita bebé. Eres puita bebé, ya eres ñemonde. Va, y con lo digo, a ver, a ver, entre pito y flauta, entonces, o no debe. Pero estilo mago, pero la magia gina. De eso mi magia ya puede llevar chun, a ver, va a aparecer pues están de sabalita. Digo, ahí va lo que. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Y hoy el versículo 10. Y le dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor. Dentro de nuestro contexto histórico, esta narración, en la tradición de Israel, el vino siempre simbolizaba el gozo de la alianza, Berit, y la bendición del Espíritu, bendición, que vea la ruaj ya es allá. Ahora, lo que comenta el Maestre Sala aquí, expresa sin saberlo la transición histórica de la antigua economía de la ley, que viene a ser para nosotros lo que decíamos nosotros, el proceso, ¿verdad? Porque historia de salvación o plan de salvación, plan que quiere decir, el que tiene tu plan de negocio, tu proyecto de negocio, proyectamos para un año, etcétera, etcétera. Y eso quiere decir que vamos a ir haciendo en proceso y después vamos a evaluar a ver cómo llegamos al final de año. Y bueno, aquí está la economía de la fuerza del Espíritu que actúa en el hombre. Históricamente, el milagro entonces de Caná de Galilea inaugura la etapa del Aionios Kairos, es decir, el nuevo tiempo, el tiempo eterno, el tiempo de Dios, el nuevo tiempo del Señor, cómo el Señor está entrando en nuestra vida. Y por lo tanto, la alegría mesiánica sustituye a los ritos de la purificación. Peñán de Yaguareco, en esas 6 tinajas que era para la purificación, ahora cambia, ya no es más agua, sino que ahora es la alegría de tenerle ya al Mesías en medio de nosotros. Y por eso ahí está la palabra, ¿verdad? Aionios, Kairos. Y entonces el tiempo, el Kairos, este es el tiempo oportuno, y este nuevo tiempo también donde se verifica y vemos esta alegría plena. El vino guardado hasta ahora alude a la paciencia de Dios. Este es otro elemento, ¿verdad? Ese vino, cuando Él dice, este vino, ¿verdad? Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los convidados están algo bebidos, saca el de peor calidad. Tú, en cambio, has guardado. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Esto quiere decir que el Señor tiene su plan de salvación por el COVID. Ese es como el famoso rejugar de las trucos, rejugar las trucos. Jarecola a de espada me allá. Apeandeño gato hasta el final. Quiero darle 4 veces esa nota y o uno de la oportunidad. Ayer. Quiero darle 4 jamás porque de bebé tenés el as de espada. Aquí entonces también es lo mismo, ¿verdad? El vino guardado hasta ahora alude a esa paciencia de Dios. Eres jugador truco de paciencia. Se cuando además la rejugaramó me lleva la truco mía. Va él allá va de copona va las cartas allá esa puca y pareima hoy. Ya. A ver, entonces seguimos a ir pillajinas las estereíos de cola punto tena y carta por ahí tereína ya. Entonces ya o sapucay de moje. Las trucos donde se pillan, las trucos ellos mismos. Alguna vez carta que tú le ganas ya carta mi 4 y de veruja lo mismo, pero con mucha paciencia. Pero aquí evidentemente que el Señor tiene mucha paciencia, pero además de que tiene mucha paciencia, tiene la mejor carta, tiene el as de espada, lleva. Y entonces
Durante tantos siglos el Creador, es decir, Dios, preparó la plenitud de la revelación. Venga, tuve, de batalla, vaina, proceso. Hasta que llegamos aquí entonces a este verdadero milagro. Pero cuando nosotros caemos en cuenta de que había sido, Dios necesita nuestra colaboración para hacer un mundo más justo, más humano, más responsable. Y esto es lo que nos está pidiendo aquí, ¿verdad? Ahora, en ese contexto antropológico, el emuná en la cultura semita siempre ofrece primero el vino bueno. Pues eso ve culturalmente, siempre que yo ofrece y pone ella huereco ayuda, y pone mía, pero la huereco, y bueno. Pero aquí lo que pasa es justamente que nosotros en la abundancia, queridos amigos, muchas veces vemos que el Señor invierte aquí el orden. Peiponabé entonces viene después. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos? Y nosotros, humanamente hablando, lo que queremos ofrecer lo mejor que tenemos. La anderoga beono vetido caro jamás o lo que sea. Él la llevar a ofrecer mejor miedo de cuá. Se mandó además. Se lo veo vea. Sala veo ahí, más lleve de cuá, la cristalero. Y ahí están los mejores cubiertos, ¿verdad? Cubierto oye, puro solamente cuando hay visita demasiado importante en de hoy. Ahora yo como usted la habré cubierto cuera, entonces de todos los días lleva. Pero una la paima, o si no, una obispo, o carulanderoga, venambre hoy, el mejor mantel, los mejores cubiertos allá, o se embaite, güey. Y bueno, así es un poco, querido amigo, lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? El Señor. Es decir, que como está guardando, ¿verdad? Ese haz de espada es lo mejor que tiene, pero es ahí donde el Señor nos ofrece también el regalo máximo que Él tiene, que es nuestra propia salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el padre Byron. Se ha armado un tremendo revuelo en las redes sociales, es impresionante. Yo por ahí estoy en un par de grupos y pues comenzó una disputa teológica, espiritual, histórica, doctrinal, realmente impresionante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Creo que todos lo sabemos. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe pues ha sacado un documento llamado Mater Populi Fidelis, que es una nota doctrinal sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de María en la obra de la salvación. Tenemos aquí el documento, lo he leído todo recientemente
Y lo que sobre todo quiero hacer es enfocarme en el título más controversial, que es el de corredentora, y también de paso brevemente tratar uno que otro que se suele también usar y que el dicasterio pide que se tenga cierta precaución. A ver, vamos entonces a la cuestión. Lo primero que hay que decir es que este documento menciona reiteradas veces, para la extensión que tiene, casi que podemos decir infinidad de veces, menciona lo siguiente. Desde el título, ¿qué dice aquí? Cooperación de María en la obra de la salvación. Insisto, cooperación de María en la obra de la salvación. Insisto, cooperación de María en la obra de la salvación. También luego en otro momento dice de la redención. Aquí se los presento brevemente. Por eso San Agustín llama a la Virgen cooperadora en la redención, subrayando tanto la acción de María junto a Cristo como su subordinación a Él, porque María coopera con Cristo para que nazcan en la Iglesia los fieles. Ese título, cooperadora, si uno pone, por ejemplo, control F y comienza a buscar todas las coincidencias de cooperadora o de cooperación o de cooperar, ¿no? Tenemos aquí los resultados para que vean. La cooperación de María en la obra de la salvación. Títulos referidos a la cooperación de María en la salvación. La singular cooperación de María en el plan de salvación. La cooperación de María en la obra de la salvación. Y sigue. La cooperación de María en la obra de la salvación se ha afrontado desde una doble perspectiva, desde su participación en la redención objetiva. Allí en la hora aparece la cooperación de María que vuelve a dar el sí del anuncio. Bueno, o sea, abunda, aquí está, abunda. Ahí uno puede seguir. Bueno, a donde quiero apuntar como primer punto es que doctrinalmente, teológicamente, uno puede decir claramente, categóricamente, con precisión teológica, tranquilamente, que María coopera en la obra de la redención, en la obra de la salvación. Lo que hace el documento es decir, sin embargo, el título corredentora se puede prestar para una mala interpretación. Sin embargo, se puede decir cooperadora en esa obra de redención. Pero utilizar corredentora, pone este pero, puede resultar, pues, vamos a leer directamente lo que dice. Atención. El término preciso en español, aquí se lo presenta en el numeral 22, es inoportuno, ¿no? Veamos. Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María, que hay que decir que, por ejemplo, Benedicto XVI, el Papa Francisco, se alejaron de ese término, mucho más el Papa Francisco que el Papa Benedicto. Sin embargo, el Papa Juan Pablo II sí lo utilizó, y hubo quienes sí lo utilizaban, otros que preferían no hacerlo dentro del ámbito teológico, digamos. Dice, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, atención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Es decir, que se tiene claridad en cuanto a la cooperación de María en la obra redentora. Evidentemente, esta cooperación, se insiste en todo el documento, tiene que ser siempre subordinada, por eso cooperación, no es que ella sola opera, sino que siempre es subordinada. En esta redención que inclusive utiliza un término técnico que es inclusiva, ¿no? Sería interesante también profundizar sobre esto, aunque es una cuestión más teológica. Sin embargo, para que todos lo entendamos, está diciendo que María participa también, pero subordinada a Cristo, evidentemente. Y esto siempre ella no es por sí misma. Ya lo decía San Luis María Grignion de Montfort, la Virgen María por sí misma es nada ante Dios. Pero la gracia hace que participe de lo que Dios ha querido en la obra de la redención, ¿sí? Siempre de una manera subordinada y cooperando con ella, ¿no? Ella no es la que opera, insisto, no es la que obra la redención o algo parecido. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y por tanto puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana, porque no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Cuando una expresión requiere muchas y constantes explicaciones para evitar que se desvíe de un significado correcto, no presta un servicio a la fe del pueblo de Dios y se vuelve inconveniente. En este caso no ayuda a ensalzar a María como la primera y máxima colaboradora en la obra de la redención y de la gracia, porque el peligro
de oscurecer el lugar exclusivo de Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre por una salvación, único capaz de ofrecer al Padre un sacrificio de valor infinito, no sería un verdadero honor a la Madre. Es decir, que se alude que el término corredentora, ese título, lo que haría es como robarle el protagonismo a su Hijo, y eso sería no honrar realmente a María. En efecto, ella, como esclava del Señor, nos señala a Cristo y nos pide hacer lo que Él os diga. Es decir, que la justificación es sobre todo de entendimiento del término, es decir, una cuestión lingüística. No hay una cuestión de fondo teológica, porque teológica aquí lo está reiterando infinidad de veces, insisto, cuando dice que es cooperadora de la obra de la salvación, en la obra de la redención. ¿Se entiende? Atención, yo solamente estoy exponiéndoles lo que dice el documento, ¿sí? Es decir, teológicamente, en el discurso teológico, en la especulación teológica, en la profundización teológica, inclusive ya vamos a ver lo que dice al respecto, este documento no quiere agotarlo todo, no es exhaustivo. Es decir, que no está cerrada la cuestión. Pero en este momento, dice el texto, pues se ve inadecuado, inconveniente, por una cuestión de lenguaje. Insisto, sin embargo, en el discurso o en la especulación teológica es posible evidentemente seguir profundizándolo. Es decir, no determina decir que María es corredentora es una herejía. No, no está diciendo eso. Decir que María es corredentora es un error teológico. No está diciendo eso el texto. Esto para ser lo más objetivos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a una pequeña apreciación al respecto. Primero, lo conversaba ahora con algunos amigos sacerdotes que están haciendo también la licenciatura en teología dogmática y decíamos brevemente pues que se podía haber propuesto una comprensión mejor de la cooperación de María en la obra de la redención, en la obra de la salvación, si se ve que todavía no está concluso el estudio del término, sencillamente decir, ya que no está cerrada la situación, la especulación teológica, para luego determinar algo un poco más conclusivo, pues bueno, sencillamente acentuar el sentido de esa cooperación de María y ya luego se verá si el término se puede aplicar o no de una manera más categórica o no sencillamente, ¿no? Personalmente, yo he sido siempre neutral, tendiendo un poco más a la aplicación del término, ¿no? Pero sé que hay ciertas cuestiones teológicas, sobre todo del lenguaje, que a veces no ayudan, no favorecen. El mismo Papa Benedicto XVI, por ejemplo, se alejaba del término de corredentora por una alusión bíblica y también patrística, ¿no? Que tiene entonces también una base teológica de reflexión para decir preferiblemente no, aunque le podemos llamar, y con el documento nos está invitando a ello, llamarle cooperadora en la obra de la redención, cooperadora en la obra de la salvación, ¿no? Hasta aquí lo que nos dice en este momento la Iglesia es que no divulguemos el término corredentora, básicamente es lo que nos está diciendo, ¿no? Sin embargo, no es que está prohibido, no es que es una herejía, no es que es un error teológico, insisto, no, sino que está abierta todavía la profundización. Es más, les muestro el texto del mismo documento. Atención. Estamos aquí en el numeral 3 de este documento, Mater Populi Fidelis, y dice lo siguiente. El principal problema en la interpretación de estos títulos aplicados a la Virgen María es cómo se entiende la asociación de María en la obra redentora de Cristo. Siempre María, una asociación, una cooperación en la obra redentora de Cristo. O sea, eso está claro para la teología católica y también para este documento, ¿sí? Eso es muy importante. Es decir, ¿cuál es el significado de esa singular cooperación de María en el plan de la salvación? O sea, el utilizar un título aplicado a María puede ser que se entienda de una manera errónea. Básicamente, eso es lo que quiere decir. El presente documento, sin querer agotar la reflexión, aún no está agotada, ni ser exhaustivo, intenta preservar el equilibrio necesario que dentro de los misterios cristianos debe establecerse entre la única mediación de Cristo y la cooperación de María en la obra de la salvación, y pretende mostrar también cómo ésta se expresa en diversos títulos marianos. ¿Sí? Creo que el texto también es claro al respecto de esta apertura que todavía hay
a seguir profundizando este título específicamente de corredentora. En definitiva, al respecto específico de este título, corredentora, es lo que la Iglesia nos enseña al día de hoy. Sí, es lo que está allí por una cuestión, digamos, prudencial, de cautela y preservando, pues, de malas interpretaciones, es la intención del documento. Este documento tiene una base teológica muy bien, no tiene errores para nada. Hay una cuestión ahí sencillamente de aplicación, de terminología, de interpretación, que está dentro del marco evidentemente católico, teológico correcto. Está bien. Disculpen que haga un video así, quizá está un poco desordenado, por aquí, por acá ideas. Sin embargo, en cada punto pienso que he dicho claro lo que dice el documento y también lo que yo considero. Mientras tanto, entonces, pues promover la cooperación de María en la obra de la redención. Ya está. Que ahora no se nos deja decirle más divulgativamente corredentora, pues afiancemos ese sentido de la cooperación, que es básicamente lo mismo. Cooperación, cooperadora en la obra de la redención. Va a resultar un poquito más largo, más extenso, pero al final lo que se está diciendo es corredentora. Perdón que yo sé que es un tema delicado, pero es que, no sé, a mí me parece un poco extraño que se recurra al argumento de la posible mala comprensión de los fieles de este término. Bien, sencillamente esto, prohibido, herejía, insisto, no es decir que María es corredentora. La Iglesia nos pide que no lo utilicemos porque se ve inadecuado por esta cuestión de la comprensión. Pues bien, también cada uno tiene su posición personal. Ustedes creo que ya ven cuál es la mía. Sencillamente, pues, en todo lo que podamos, seamos fieles a la Iglesia y sí, obedezcamos lo que nos dice el dicasterio, pero sepamos que no es que está prohibido en el sentido absoluto, ¿no? Insisto en esto, es importante. Al respecto de los otros títulos marianos, brevemente, permítanme darles una síntesis, ¿sí? Sobre mediadora. Al respecto de este término, dice que si se emplea sin aclarar que la mediación de María es siempre dependiente de la del Hijo, puede generar confusión. Se pide que cuando se use ese término, quede claro que es mediación participada, no alternativa. No es que María es otra mediadora o algo así, no. Creo que eso de aquí también se entiende. Único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. En cuanto al término mediadora de todas las gracias, el texto explica que no puede una persona humana, ni siquiera los apóstoles, en ese caso ni la Virgen, actuar como dispensadora universal de gracias. Solo Dios da la gracia. También porque la Virgen misma recibió la gracia, por lo que no puede ser su origen autónomo, como si de ella viene la gracia que ella recibió. Evidentemente que no. El origen, la fuente de la gracia es Dios, ¿sí? Entonces, no se prohíbe totalmente ese término de mediadora de todas las gracias, pero se señala que debe usarse con gran precisión teológica y evitando malos entendidos. Realmente lo mismo se hubiese podido aplicar al término corredentora. Pero bueno, somos aquí pacíficos. Entonces, mediadora de las gracias, en el sentido, dice el texto, dispositivo. Es decir, que la Virgen María ayuda a disponerse a los fieles para recibir la gracia que viene directamente de Dios. Y con esto tendríamos pues los tres títulos un poco más polémicos, los cuales ha abordado el documento ya mencionados, ¿no? Bien, queridos hermanos, permítanme darles la bendición. Solamente quería informarles de esto para que se pueda comprender también con mayor paz, si de alguna manera aporto en ello, bendito sea Dios, este documento se pueda aceptar con mayor tranquilidad y no cause más revuelo de lo que ya está causando. Y si acaso causa, pues ojalá que se sienta, ¿no? Para que quienes tienen que elaborar documentos como este, pues también tomen en cuenta estas situaciones que se da en el pueblo fiel, sencillo. Y también
en las esferas teológicas, académicas, que definitivamente esto pues trae controversia, ¿no? Permítanme darles ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Les bendiga el Señor Dios Todopoderoso por intercesión de la cooperadora en la obra de la redención y de la salvación, María Santísima, de todos los ángeles y santos, San Carlos Borromeo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hasta pronto. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, well, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Estamos nosotros el versículo 10, ¿verdad? Aquí nos dice este versículo 10, cuando comienza ya a hablar, le dice el maestresala, todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los convidados están ya bebidos, saca el peor. Tú en cambio has guardado hasta ahora el mejor vino. Has guardado el mejor vino. Palabras claves. Primero el top, ¿verdad? El mejor vino, el bueno. Esta palabra fundamental del Génesis es usada 7 veces al describir la bondad de la creación. Y vio que todo era bueno. Vio que todo era tov. De ahí viene el nombre Tobías. Tobías. De ahí se dice Yahvé es bueno, dice la Tobías. Tobías. Y bueno, esto designa aquello que refleja la plenitud de Dios. Dios en su máxima plenitud. Dios que regala todo. Dios que se da a sí mismo. Upea el milagro del convertir el agua en vino. O sea que, como parece yo que dentro de nuestra exégesis y de la teología, el significado, lo bueno, es la manifestación de esta nueva creación. Quiere decir que dejar lo viejo, Peibahía lleva borrón y cuenta nueva, página nueva, y empujar la página, entonces, si estamos en situación de pecado,
Si estamos en una situación de desaveniencia, porque ya venían de yara naña pena guasui venían de yara ñañemo momburu venían de yara, entonces no esa caña de ina venían de yara. Ahí de aro venían de yabata, dale. Cuaina venían de yara oye venían de. Y bueno, esto es, queridos amigos, lo que cristológicamente se nos presenta. Este vino nuevo es la misma propuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús que se nos ofrece. Ese don, el regalo, dice Upea, lleva. Peñande, y por lo tanto la bondad divina se reconoce en lo que permanece, no en lo que satisface por un momento. Esto, queridos amigos, es muy importante para entender lo que significa vida nueva. ¿Por qué? Porque normalmente los que comienzan a saquear, vamos a decir, ¿verdad? Saquear a la misma sociedad, al hermano, a la comunidad. A eso le llamamos ladrones, es decir, a robar, etcétera, etcétera. Los bienes que no le pertenecen, porque no le pertenecen. No puede ser, pues, querido amigo, que así acumulemos demasiados bienes. Eso ya hay para desconfiar, ¿verdad? Cuando la limosna es demasiado grande, hasta el santo desconfía. Cuando la limosna es demasiado grande, hasta el santo desconfía. Eso quiere decir que cuando tenemos demasiados bienes, entonces hay que mirar un poco. Como decía uno de los padres de la iglesia, ¿verdad? De la antigüedad, decía justamente, hay que mirar un poco cómo comenzó tu fortuna, desde dónde comenzó. Y entonces, bueno, ahí nos quedamos, ¿verdad? Allá del país, ¿verdad? Pero, entonces, si te hace reflexionar, aquí te muestra justamente. El vino nuevo es siempre un don de parte de Dios, pero que se va conquistando. Este es el proceso, ¿verdad? O sea, la bondad divina se reconoce en lo que permanece, no en lo que se junta así rápidamente, ¿verdad? En una forma que también es momentánea, ¿verdad? Del momento, ¿veis? O engañando aquí, engañando allá, etc. Lo que permanece, es decir, lo que es constante, lo que es lucha, lo que es perseverancia, es lo que verdaderamente entra dentro del plan de salvación. Una segunda palabrita es el guardar, conservar. Esto se dice el tereo. El tereo, verbo griego que significa custodiar, preservar, pero con un propósito. Yo estoy preservando, pero con una finalidad, tengo un propósito. En la teología de San Juan, implica mantener fielmente lo revelado hasta el momento oportuno. Lo revelado hasta el momento oportuno. Entonces, desde el aspecto exegético, teológico, Dios guarda sus dones para el tiempo perfecto. La gracia se despliega según su kairos. Ahí está. El kairos quiere decir el tiempo oportuno. Entonces Dios, como que mira el corazón del hombre mañana, ese bañan de ella puesta. A veces ina la kairos. Kairos dice bañan de yara o isha. Va isha va ñaimeña ina ñande. Va isha bebe ñande ñande lleva peña de corazón. Peña de apunto un peña de cobe va ese bañaimeña ina. Y ese Dios mira. Y ahí aparece el kairos, es decir, el tiempo oportuno, cuando tu corazón está preparado. Ahí es donde Dios actúa, el tiempo perfecto, la gracia que despliega Dios. Entonces el hombre es llamado siempre a guardar la palabra de Dios como el vino en su interior. Tiene que hacerlo madurar. Llamo madurar, veñan de yaraña, veñan de recober. Y ahí es como vamos a ver desde un aspecto cristológico que Cristo es el guardián del vino eterno, quien lo ofrece en la plenitud de los tiempos. Quiere decir que en un proceso, en un caminar, queridos amigos, Cristo es el verdadero trofeo, es el guardián de esa riqueza personal. Entonces, ya pono la ñan de proceso, en un momento ña majeta catuete, moña majeta, ayajata ña prendeta peñan de yarare. Es decir, vamos a tener esa experiencia, ese encuentro personal con el Cristo, porque Él es el don
por antonomasia, por esencia. Ese es el don existencial que le plenifica a cada hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación, gracias Madre, te queremos madrecita. La Santa Eucaristía
reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe'e. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 2 del Evangelio de San Juan, el versículo 10. Dice el Maestresala: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. Bueno, vea las señas de este versículo 10. Y tenemos algunas enseñanzas después de haber hecho un poco nuestra explicación, nuestra exégesis, así un poco más pastoral, ciertamente, del significado. Va a enseñar de una interpretación desde la Biblia. Ahora miramos algunas de las enseñanzas. En primer lugar, Dios siempre reserva lo mejor para el final. Dios siempre reserva lo mejor para el final. A ver ahí por añade. En el bloque anterior decíamos que justamente es Cristo, ¿verdad? El don, el regalo por excelencia. Pues ve la ñandeña guajana ginebria, lleva. Y entonces, si Dios reserva siempre para el final lo mejor, la paciencia espiritual. Aquí volvemos a entrar en la paciencia, en la perseverancia. Vega, tú bellaina. Eso es lo que nos permite saborear poco a poco. Es lo mismo que cuando nosotros estamos comiendo algo. Entonces, ¿verdad? Ese gusto, el gusto de saborear lo que estás comiendo. Entonces, queridos amigos, aquí también esa paciencia espiritual es lo que nos permite saborear esa plenitud de nuestra vida, la plenitud del regalo que Dios nos da. Yo también suelo decir, ¿verdad? Esos que se enriquecen ilícitamente, ¿verdad? Homo con coge, cuánto ya chuchu, lleva homo con mondá, cuánto ya. Nunca, por eso se suele decir que nunca se puede verdaderamente saborear y decir, esto es mío, porque no es tuyo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se adueñó de cosas que no le pertenecen? Y se dice lo que vos conseguiste con el sudor de tu frente, con tu lucha, con tu esfuerzo. Eso es lo que vos valorás y hoy. Y cierto que eso, en muchas partes uno, ¿verdad?, se encuentra esos que son hijos de papito, lo que sea, que reciben todo, ¿verdad?, del esfuerzo y de la lucha de sus padres. Ellos ya pues fueron levantando algo.
Pero lastimosamente cuando no le educaron también a su hijo a valorar, porque le dan todo, entonces como que cae del cielo y nunca se consiguió con el valor o con el sudor de su frente, evidentemente que no administra cuay. Entonces por pavo hasta para ahí, porque nunca pues, le costó a él conseguir eso, nunca. Entonces, como papá, o por para eso, no entendéis que es el esfuerzo de mucha gente, ¿verdad? Que le acompañaba a sus padres en la empresa y así sucesivamente. Una segunda enseñanza es la inversión de los valores humanos. Atención, querido amigo. Inversión de los valores humanos. Porque el reino subvierte la lógica del mundo. Como yo acá, a la lógica del mundo. El último será el primero. Justamente aquí. El vino bueno es al final. Se invierte totalmente, queridos amigos, la lógica del mundo. Y esto es cierto, porque Ñandé muchas veces va el Ayajeká, Ñandé con la Ayajeká siempre nuestro bienestar, buscamos lo que a nosotros nos conviene. Así la ayudan, lleva personas que se dedican verdaderamente a la vida del servicio. Así la ayudan, así. Incluso, no sé si ustedes se dan cuenta que en la misma vida religiosa, las hermanitas, los sacerdotes, los religiosos, va como disminuyendo nuestra sociedad. No sé si ustedes se dan cuenta, va disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Y quiere decir que muchos estamos simplemente de las cosas muy superficiales, de las cosas del aquí y del ahora, ese último que al final será el primero. Pero ¿cuándo ese último será el primero? Ese último es justamente el servidor, el que hace ese proceso, el que conoce. Y nuestra sociedad actualmente todo nos ofrece como saltos, pum, vamos escalando y todo tiene que ser rápido. Todo tenemos que tener todo rápido, ¿entiendes? Y entonces ahí ya hacemos agua por todas partes porque nos volvemos después hasta incluso maquiavélicos, porque como yo tengo que llegar a tener y supuestamente a estar bien, nos volvemos maquiavélicos. Yo lo que quiero es llegar solamente a mi objetivo. Y ahora no me interesan los medios. Los medios, según Maquiavelo, justifican mi objetivo y mi fin. Entonces, si yo mato, si yo robo, si yo hago cualquier broreí con tal de llegar a mi objetivo, todo va bien de Maquiavelo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una sociedad maquiavélica. Entonces, ella de mañana, Una tercera enseñanza, queridos amigos, es el sabor de la gracia. Sabor de la gracia quiere decir quien prueba este vino de Cristo, este último vino que viene, ya no puede ya conformarse y decir, el vino anterior es el mejor, diga tú has guardado hasta ahora el mejor vino. Y él hace su reflexión. Normalmente, dice, todo primero ponen justamente el vino mejor y al final el peor cuando ya están todo bebidos. De cuál malo y coa. Pero donde voy vas a ver, al contrario, ya pum. Ahora estás dando el vino bueno. Y claro, el que prueba de este vino bueno después ya no quiere cambiarlo. Una cuarta enseñanza es la historia como proceso de maduración. Por eso decíamos, tiene que haber proceso, queridos amigos. El que quiere saltar nomás del primer grado al primer año de universidad, del primer grado al primer año de universidad, imposible. Imposible. Porque de ella pues la proceso. No entendemos, no vas a poder seguir en nada. Así de sencillo, pero así de claro. Y una última enseñanza, queridos amigos, es el gozo eterno. Es decir, aquí el vino mejor nos está mostrando que dentro de este proceso, todo eso se vuelve efímero. Llegamos al vino bueno. El vino nuevo que sacia el alma y que no embriaga. El vino bueno que es siempre para disfrutar porque es la plenitud de nuestra realización y de nuestra vida. Bueno, queridos amigos, interesante como vamos. Así que, y yo ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con Mañana de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.